Bienvenidas, bienvenidos. Se inauguró la semana pasada la exposición Te amo de Mon Laferte en el GAM y por eso hemos invitado a la curadora de esta muestra. Estamos hablando de Beatriz Bustos Ollanedel, curadora, fuiste encargada de programación del MAC, directora del Centro Cultural La Moneda, estuviste a cargo de el pabellón de Chile en la Bienal de Venecia, trabajaste en el Consejo Nacional de Cultura y las Artes y asesora de la Fundación Mar Adentro. Y al menos trabajaste con dos artistas que a mí me gustan mucho, que es Damián Chop y Lidia Marín. Y Cristian Moltansky. Estoy hablando de los que me gustan más. La Perfecto. Lidia Marín es una artista que a mí me maravillosa. Conmueve mucho. Beatriz, ¿por qué trabajaste con Mon Laferte? Bueno, primero porque Carmen Romero me invitó a curar, digamos, pensando en una mirada integral que incluía también conciertos, ¿no? Y una artista integral. Cuando yo recibí esta invitación, lo primero que hice fue decir, espera, voy a investigar un poquito de qué se trata, ¿ya? Porque yo sí ubicaba muy poquito Mon Laferte, pero me interesaba meterme a investigar su obra de artes visuales, que es el campo donde me muevo. Y me metí y durante un par de semanas vi sus videos, vi las obras, ¿no? A través de internet, como lo hace uno, descarga imágenes, etcétera, y empecé a ver entrevistas de ella, y me pareció que para el día de hoy era importante presentarla y dar a conocer su obra, porque yo creo que tiene varias características de lo que es una artista contemporánea hoy en día, que se conecta con el contexto, que es muy importante, que derriba estas fronteras, ¿no es cierto?, entre arte popular, arte contemporáneo, arte qué, digamos. Entonces acepté la invitación y me fui metiendo en este mundo y bueno, y resultó la exposición. En general, en Chile somos bastante prejuiciados, en el sentido de que si alguien es fotógrafo, no puede ser, además, no sé, diseñador. Claro. O no puede ser. En ese sentido hay mucha gente que cuestiona la capacidad o el valor de Mon Laferte como artista visual. Sí, yo creo que eso es algo que pasa en Chile, pero bueno, yo siempre he estado también trabajando muy conectada internacionalmente y desde ahí es que viene mi aporte curatorial. Más bien yo te diría que los grandes artistas contemporáneos son aquellos que usan las distintas disciplinas para las expresiones y para su poética. Y ese es el caso de Mon Laferte. Ella se pasea por distintas disciplinas. Y también algo que me interesó particularmente es el trabajo colaborativo que ella hace. Pasearse como una artista moderna que trabaja en su taller, pero a la vez trabajar con comunidades, con mujeres privadas de libertad, con comunidades indígenas, con distintas comunidades para el quehacer de su obra, me parece que es algo interesante y muy contemporáneo y muy actual. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que está pasando, especialmente en arte de comunidades indígenas en el mundo, con el mainstream, creo que es algo que nos abre también la mirada a este otro tipo de arte encasillado muchas veces como arte popular. Cuando tú decías que te tomaste una semana al principio para ver si asumía este desafío. En esas 3 semanas, ¿qué fue lo que más te motivó a efectivamente asumir? Sí. Bueno, lo que más me motivó y la propuesta que les hice tanto a Carmen y a Mon fue, a mí me parece tremendamente interesante hacer esta curaduría en la medida que podamos desplegar el mundo de Mon Laferte, el imaginario, ¿no es cierto? Entonces por eso se integra
este primer capítulo, que es fragmentos de su biografía, su vestuario, lo que constituye su imaginario visual, que se expresa después a través de las obras. Por ejemplo, hay muchos detalles, como que ahí tú te vas dando cuenta el tipo de artista que ella es. Ese traje en que ella está recibiendo el premio, que es está vinculado al mundo de los mariachis, ¿no es cierto? Eso es algo que ella piensa en cómo en esta cultura, ¿no es cierto?, machista de mariachis, ella decide ponerse un traje como mujer embarazada, y en los bordados de ese traje, que fue mandado a hacer a comunidades, es mano de obra de artesanos, comunidades indígenas, están, hay úteros, ¿no es cierto?, que refieren a la maternidad, hay vaginas, o sea, hay simbología. Entonces, eso me pareció tremendamente interesante, y si tú ves, hay muchos asuntos en que ella va interviniendo que tienen que ver con mostrar su mundo en desde el vestuario, desde los zapatos que se pone, desde cómo diseña las carátulas de los discos, los videos, tienen toda su intervención. O sea, ella hace la dirección de arte con otros, obviamente, profesionales, de todo lo que rodea este campo, para después llegar al trabajo, ¿no es cierto?, que vemos en la sala de abajo, que son sus pinturas. ¿Y qué descubriste de nuevo en el proceso ya de trabajar directamente con ella y pensar la exposición en un espacio complejo? Sí, bueno, descubrí que todo se vinculaba. Por eso he usado para definir su tipo de arte como arte-vida. Descubrí, por ejemplo, con entrevistas con ella, que ella durante la pandemia le faltaron telas y pintó su casa por dentro. O sea, toda su vida es una expresión, una pulsión creadora. Y eso me pareció fascinante, porque yo creo que es difícil encontrar artistas en que todo permea su cotidianidad. Descubrí que antes de un concierto ella dibuja como una especie de meditación. O sea, me metí un poquito, ¿no? Un poquito en cómo son sus procesos creativos, y me di cuenta que su vida está marcada por eso, ¿no? Por estar permanentemente creando. Y eso me pareció fascinante y vinculado a lo que sucede, que eso es muy contemporáneo, vinculado al contexto. O sea, no, ella está comprometida con lo que está sucediendo en la sociedad, y eso me parece también muy interesante. A mí sí me llama la atención, me sorprende que uno puede hacer muchas vinculaciones al ver la exposición. Es decir, a mí me parece evidente una conexión de algunas de sus obras con Violeta Parra. Hay otras que tienen que ver con cómics o con ilustración, artesanía. Hay bordados. Hay un cuadro claramente vinculado a estos típicos toros mexicanos para la suerte. Hay bordados, es decir, hay arte, sí, como vinculado a la artesanía, a lo textil. Están los exvotos que pone. Incluso algunas de sus pinturas remiten a cuadros tipos exvotos. Entonces, es como que, claro, no hay límite. No, como que ella no se impone el canon. Sí, exacto. Sí, o el remitirse a una especificidad. Sí, eso justamente es, yo diría que usar las disciplinas para expresar y para decir lo que quiera, o sea, para sus poéticas, digo, ¿ya? Y también las letras, ¿no? Sus fragmentos de poemas que presentamos. Ella tiene poemarios que espero que alguna vez publique. Lo que mostramos en la exposición son pequeños fragmentos de poemarios que son diferentes, similares pero diferentes a las letras de sus canciones, por ejemplo. Entonces eso también es otra disciplina, podríamos decir. Entonces, como curadora, lo que me interesó fue mostrar también cómo se derriban esas disciplinas que son muchas veces están tan encasilladas, para crear esa suerte de ambigüedad, ¿no es cierto?, entre una disciplina y otra, porque en definitiva no existen esos límites.
Ah, Sí, lo otro que me parece interesante no es solo esta libertad, ¿no? De tomar y reelaborar, es decir, es como que no hay un prejuicio, no sé, sí, no ponerse barrera en términos de exacto. los, es decir, hacen las muñecas, estas Sí, gigantes, están estas flores con los audios, sí. eh, es decir, es una libertad, eh, sí, que no es tan frecuente en Chile al menos. Sí, yo creo que hay una valentía y que tiene que ver con su personalidad quizás. Esa obra de las flores, ¿no? Y esa obra sonora, la creó especialmente para la exposición. ¿Ah? Y ahí me tocó ver cómo ese proceso creativo, ella lo tenía en la cabeza muy, muy claro desde el principio. ¿Ah? Y de a poco fue desarrollando, ella hablaba, quiero murmullos, no quiero fragmentos, quiero... Entonces ahí lo encontré bien, bien fascinante, como digamos, logró, digamos, construir también de una manera colaborativa, porque fueron muchas manos las que cosieron, pero con ella presente trabajando 10 horas diarias cosiendo. Eso me pareció muy comprometido también, o sea, el perfil de ese artista que está con las manos en la masa, trabajando de igual a igual con colaboradoras, ¿te fijas? Pero dirigiendo lo que ocurría para lograr lo que tenía como idea de lo que era su obra. Sí, lo otro que también, sí, a mí me llama la atención es que no hay un reprimirse, por así decirlo, por un tema técnico. Exacto, Lo importante es el mensaje exacto, y la necesidad de expresión, también. Y exacto, no si está bien delineado o bien usado exacto. el color o la pincelada o lo que sea. Claro, en la expresión, yo te diría que la expresión que yo llamo es que hace como una pulsión de sus emociones, es lo que caracteriza para mí es su obra. Y si tú ves, por ejemplo, el desplazamiento, que yo lo fui descubriendo en la medida que la conocí, que ella hace en el escenario, como cuando canta, es una performance, porque ella es una persona joven, muy tranquila, muy calmada, entonces ella se pone en un rol y ella actúa, hace una performance cuando tú la ves actuando en el escenario. Y eso también es otra de las disciplinas, que entonces ahí está la pregunta. Bueno, esto de la performance también es un tema que yo me ha tocado discutir con curadores internacionales, porque por ejemplo, si nos trasladamos hacia estas fiestas populares, ¿ya? Por ejemplo, en Bolivia, la fiesta del Jesús del Gran Poder, y tú ves lo que está sucediendo en esa fiesta, tú dices, esto claro, esto es danza popular que se ha sostenido en muchos años, pero los trajes están fabricados con luces LED hoy en Sí. día, el baile tiene algo en que, claro, ya roza el hip hop, ¿te fijas? O sea, ese tránsito. Entonces, la pregunta y la discusión que hemos tenido con curadores internacionales es, ¿qué es eso? ¿Es performance? Podemos pensar que el día de mañana en una Bienal de Venecia pueden estar estos grupos, ¿no?, de danza, y yo creo que vamos para allá. Y eso se está leyendo hace 10 años, quizás no, pero lo que está pasando ahora en las discusiones, ¿no?, de teóricos del arte es derribar esas fronteras. Me tocó estar hace poco en Nueva Zelanda y ahí estaban en el mismo nivel expuestas obras de miembros de comunidades con artistas del mainstream. Entonces ese derribamiento de fronteras en las disciplinas a mí me parece que es interesante y es lo que yo vi en el trabajo, ¿no?, más que en las obras de Mon Laferte. Beatriz, vamos a ir a una pausa y después quiero que retomemos esto de la pulsión de las emociones en relación al arte tan intelectual y tan académico que tenemos Ok, en general en Chile. gracias.
De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Biobío TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Estamos conversando con Beatriz Bustos Ollanedel, que, bueno, ahora está de curadora de la exposición Te amo de Mon Laferte en el GAM. Beatriz, estábamos hablando de la pulsión, ¿no? De la pulsión de las emociones que hace Mon Laferte en su trabajo en general. Sí. En Chile tenemos un arte en general bastante académico, que pasa muchas veces por la legitimización la legitimización que hace o las universidades, básicamente la Católica de las Chile, o el Museo de Bellas Artes, y eso al mismo tiempo fija algo muy racional. Acá tengo la impresión de que va por otro camino. Sí, bueno, yo creo que ha habido una hiperteorización o conceptualización, ¿no es cierto?, quizá durante un tiempo en Chile. Y aquí sí, va por rescatar otro asunto, ¿no? Es la capacidad, ¿no?, de tocar al otro con una obra, o sea, de tocar las emociones. Yo creo la capacidad de un artista de producir una transformación, un cambio, una reflexión, pero desde el campo de las emociones. Y eso estuvo presente en el momento de curar y se facilita mucho cuando tienes un artista que trabaja desde ese lugar. Yo creo que la experiencia, ¿no es cierto?, en la sala de arte, el ideal de experiencia es que te salgas un poquitito inquieto, ¿no?, haciéndote preguntas, con contradicciones, ¿no? No es la experiencia en la sala de arte de una exposición, no creo que debiese ser un espacio para salir con claridad o con una posición, sino que más bien con ese genuino malestar, ¿no?, que te invita a seguir pensando después. Entonces, hasta eso es importante, hasta que haya contradicción y que ojalá haya discusión en que si esto es arte, no es arte, si debiese estar ahí, no debiese estar ahí, por qué, quién la valida, quién no la valida. A veces eso también como bastante desafiante como curadora, porque me han hecho la pregunta, ¿pero cómo? De Cristian Moltansky a Mon Laferte. Yo me río, lo encuentro fascinante, producir esa contradicción, porque porque para mí habla de que todavía estamos muy prejuiciados cuando lo que tenemos que hacer es entrar totalmente libres y meternos en una experiencia estética, en una exposición. En Chile, bueno, tenemos claro que de los arquitectos, es decir, de los artistas que son muy racionales, con una base teórica muy desarrollada, y Mon Laferte es, lo que tú decías, es más emoción. Sin embargo, yo he conocido varios artistas que más en la línea de Mon Laferte vuelcan su emoción, sin embargo no son tan conscientes de lo que hacen, sino que requieren de un curador, por ejemplo, una curadora que les ordene y les desarrolle un discurso. ¿Cómo es el caso de Mon Laferte? Yo creo que yo no desarrollé un discurso, porque si ves la exposición, hay textos muy breves. Lo que hice fue presentar en un escenario, que fue la sala de exposición, fragmentos del quehacer y registros de la vida, ¿no?, del imaginario de Mon Laferte.
Y para que quien vaya se lleve y reflexione justamente esto, derribar los límites de lo que se entiende por arte contemporáneo. Y en general lo que yo trato de hacer es más bien que se visibilice el artista con todas sus consideraciones, más que desarrollar y armarle un discurso a un artista. Sí, pero ella es más, a ver, ¿ella tiene conciencia así de lo que hace o es simple intuición? Ella crea, yo creo que es una buena pregunta lo que tú haces, porque yo creo que ella es consciente de lo que va a hacer, pero yo creo que todavía, de hecho hoy día le mandé un mensaje en que ojalá ella vea lo integral que es su arte. Ella yo creo que está muy consciente del lado de la música, pero quizás es bueno que también se crea que ella es una gran artista visual. Sobre su conciencia al crecer, no, ella de hecho lo ha dicho, lo dijo en la conferencia. Yo lo que hago es hacer obra, crear, pintar, trabajar. Eso es lo que a ella le interesa. Estar siempre haciendo música, estar siempre dibujando, pintando, creando. Eso es lo que a ella le interesa. No veo, a lo mejor me equivoco, pero no veo que ella esté elaborando algo que se constituye en un discurso más allá. Y sin embargo hay un discurso. Absolutamente, hay un discurso, hay un compromiso con el contexto, hay imaginarios que tú ves que se repiten, ¿no es cierto? Ese cruce de este imaginario que tiene que ver con lo religioso, con lo profano, con lo mexicano, con lo chileno, con Valparaíso, con tantas cosas, ¿no? Sí, no, además el tema de la maternidad, el tema del embarazo, Sí. el tema de las mujeres. El tema de las mujeres es algo importantísimo, Sí. que se ve, como te decía, desde el traje de esa mariachi femenina. Hay obras que remiten a la lactancia y las mujeres privadas de libertad, como una mujer también en que también nosotros nos identificamos, ¿no? Porque sí hay mujeres privadas de libertad que están en las cárceles, pero también hay mujeres que viven libres en las calles, pero que están como encarceladas. Entonces también eso también es algo que yo creo que se manifiesta. Y esos monstruos, esas contradicciones, esos monstruos preciosos, ¿no? Inmensos, que son tiernos pero son monstruos. Esos verdugos, esos dibujos en blanco y negro, que son inquietantes, ¿no? Son unos verdugos. Yo le puse ese nombre verdugo, pero son figuras, ¿no? bien fuertes, ¿no? Entonces está la ternura, pero está el monstruo. O sea, luces y sombras, lo que es el ser humano, que a veces puede ser tan tierno y tan cruel. A mí bueno, la sala del GAM es muy difícil, Sí. es muy compleja. Sí, en general las salas de arte han sido diseñadas de manera que muchas veces es complejo exponer, es siempre un desafío, y aquí lo que tratamos con apoyo del equipo fue justamente que aparezca la obra de Mon Laferte y que desaparezca la arquitectura, que es como ojalá fuesen todas las salas de arte, ¿no? En que la arquitectura está para soportar las obras, ¿no? Y no para ser vistas como arquitectura. Ahora, sin embargo, en este caso, da la impresión que la arquitectura se hizo para la exposición. Es que aquí trabajamos mucho, yo trabajé con Josefina Puello, que es arquitecta, y bueno, todo el equipo. Trabajamos mucho, y yo me preocupé mucho de que ajustar y crear y diseñar, supieras la cantidad de planos que hicimos, marcamos en el terreno con masking tape, aquí va esta obra, aquí va la otra, de tratar de usarla de manera que se entendiera como un espacio total, ¿no? Eso sí, eso es siempre un desafío, siempre un desafío. Sí, pero quedó, yo siento que quedó muy bien, porque uno entra y está toda la parte previa, ¿no es cierto?, con los videos, con su ropa, etcétera. Uno baja y ve la sala. Yo creo que los colores, además, Sí. ayudan mucho a la lectura. Sí, eso fue un trabajo. Ahí hay un verde que tomamos pensando en el verde Nilo de los años
70, 60 en Valparaíso, ¿no es cierto? Esa especie de verde que se usaba en todas las casas era el único color junto con el blanco que se encontraba en la ferretería. Eran los colores baratos. Exacto. Es decir, existían los otros, pero costaban el doble. Exacto. Entonces también traer eso, el rojo. Y bueno, yo creo que también hay muchos guiños en los textos, que hay manuscritos en los muros, que sobre todo en la primera parte se presenta como un diario de vida. Y los textos más curatoriales son breves. Ahora ha sido fascinante ver cómo el público que está yendo los lee, y eso también fue un desafío. A mí me sorprendió, porque yo fui a la inauguración, después fui un par de días después, me sorprendió la cantidad de gente. Sí. Y que eran de todas las edades, pero además el tiempo que se quedan en la exposición, porque a veces uno, yo he ido a muchas exposiciones, pero en general la gente se queda poco. Sí. El tiempo, en cambio acá, a mí me sorprendió porque la gente no se movía. La gente comentaba las obras, cosa que es raro, porque a veces se centran en una, pero acá era en la parte de arriba con los vestuarios, con los videos, y abajo. Sí. Bueno, y eso en otros lugares donde me ha tocado curar, eso se mide incluso. Y eso se mide para ver de alguna manera, y ese es el tipo de curaduría que me interesa a mí, es la experiencia, ¿no es cierto?, del público. Y sí, yo también he ido varias veces después de inaugurar y me he dado cuenta que, por ejemplo, frente a las pantallas donde hay videoclip, hay niños que se ponen los audífonos, están después una persona mayor. O sea, es muy heterogéneo el público y las personas efectivamente están leyendo los textos también. Son textos de 4 líneas. Eso fue pensado así también. Sí. Pero los leen, pero además los conversan. Ya. Porque había a mí me sorprendió la cantidad de conversación que había. Ay, qué interesante, voy a darme una vuelta y fijarme en eso. Qué bueno, eso es importante, lo que tú dices. Para cerrar, ya estamos en el tiempo, en la inauguración tuviste una buena claque. Sí, fue muy emocionante, sí. Eso es muy poco habitual, que la gente aplauda y muestre ese afecto con una curadora. Sí, me sorprendió, la verdad que me sorprendió porque no había nadie de mi familia. Que uno dice, la familia fue a apoyarte, estaban todos trabajando. Pero sí, fue muy emocionante y he recibido muchísimo apoyo. Fue muy emocionante eso. No es esperado, no es común. No. Bueno, además porque estábamos la Ferte, que era la que recibía o uno esperaba que concentraran todo en ella, ¿no? Sí. Y los curadores, las curadoras en general pasan más piola. Desapercibidos. Sí, yo no he leído todavía eso, ¿no? A lo mejor tú me puedes comentar qué significa eso, pero sí recibí mucho cariño, muchos comentarios del mundo de la cultura, porque eran los que estuvieron presentes en la inauguración, era el mundo de la cultura, y mucho afecto, sí. Quizá el mundo de la cultura agradece que no solo Mon Laferte cruce frontera, sino que tú también lo hagas. Bueno, para mí esto fue un desafío maravilloso, porque además yo te diría que me sentí muy a gusto, y convoqué a un grupo maravilloso de colaboradores que se involucraron. Bastián Pérez, diseñador gráfico, con un compromiso. Ariel Richards, que me colaboró en la edición de los textos, ¿no? Esos textos breves. Productores de Teatro Emil, la Marta Núñez, o sea, fue un agrado la colaboración, para qué decir, Carmen Romero como ha estado y estuvo presente, y bueno, para mí este no ha sido un año fácil, en términos personales, y sentí mucho afecto. Bueno, Beatriz, muchas gracias por tenerte aquí y felicitarte por la exposición, porque es un gran trabajo. Muchas gracias.